En esta clase vamos a aprender a utilizar algunas de las funciones internas de MATLAB. En primer lugar, vamos a ver cómo utilizar la ayuda de MATLAB. MATLAB incluye extensas herramientas de ayuda, lo cual es particularmente útil para entender cómo usar las distintas funciones. Existen dos formas de utilizar la ayuda. La primera forma que vamos a ver es con la barra Help del menú. Este es el botón de la ayuda. Si le damos un clic, se va a desplegar la función de ayuda y podemos realizar una búsqueda. Por ejemplo, aquí si queremos buscar la ayuda de una determinada función, por ejemplo la función tan, le damos clic y la ayuda de MATLAB me va a arrojar la documentación referida a esa función. La otra forma de utilizar la ayuda es con el comando help. Si hacemos help un espacio y alguna función, por ejemplo la función tan, y le damos enter, va a aparecer en la ventana de comandos el resumen de lo que hace esa función. Por ejemplo, la función tan entrega la tangente del argumento en radianes. Su expresión es y igual a tan de x. También con el comando help puedo ver los valores de las distintas constantes cargadas en MATLAB, por ejemplo la constante pi. Pi me dice que es la relación de la circunferencia de un círculo y su diámetro. Y además dice que esta función de MATLAB devuelve el valor de pi en punto flotante. Ahora vamos a ver algunas de las funciones comunes de MATLAB. La función abs encuentra el valor absoluto de x. Vamos a ver un ejemplo. Si hacemos abs de menos 8, MATLAB va a devolver el valor absoluto del argumento, que es 8. La función sqrt encuentra la raíz cuadrada de x. Si hacemos sqrt de 16, MATLAB me va a dar por respuesta la raíz cuadrada, es decir, 4. La función sin regresa un valor de menos 1 si x es menor que 0, un valor de 0 si x es igual a 0 y un valor de más 1 si x es mayor que 0. Si hacemos sin menos 2, me va a arrojar una respuesta que es menos 1 porque es un número menor que 0. La función rem calcula el residuo de la división de los dos números del argumento. Si hacemos rem de 8,3, es decir, 8 dividido 3, MATLAB me va a arrojar el residuo que es 2. La función exp a la x calcula el valor de e elevado al argumento, donde es la base para logaritmos naturales, o aproximadamente 2,7183. Si hacemos exp de 2, me va a arrojar el valor correspondiente a e al cuadrado. La función log de x calcula el logaritmo natural o neperiano del argumento x. Si hacemos log de 10, MATLAB me va a arrojar 2,30. Si queremos ahora el logaritmo en base 10, tenemos que aplicar la función log 10 del argumento x. Si hacemos log 10 del argumento 10, nos va a arrojar el resultado del logaritmo en base 10 del número 10, que es 1. Si queremos conocer la suma de todos los elementos de un vector x, le podemos aplicar la función sum. Si hacemos un vector x igual a 1, 3 y 5, es decir, un vector con 3 valores, y queremos saber la suma de todos los elementos, podemos aplicarle sum de x, que me va a sumar los 3 valores, que dan un total de 9. Si ahora queremos saber el producto de todos los elementos del vector, tenemos que aplicarle la función prod. Si ahora hacemos prod x,
MATLAB me arroja el producto de 5 por 3 por 1, que es 15. En muchas aplicaciones tenemos que aplicar alguna forma de redondeo de números decimales. MATLAB trae incorporada algunas funciones muy útiles para aplicar redondeo. Por ejemplo, la función roundX redondea x al entero más cercano. Si hacemos round de 8.4, MATLAB me va a devolver el valor entero más cercano, que es 8. Si ahora hacemos round 8.6, MATLAB me va a devolver 9, porque 9 es el entero más cercano. En cambio, fix redondea o trunca el argumento x al entero más cercano hacia el 0. Bajo esta función, 8,6 se truncará a 8 en vez de a 9. Justamente si aplicamos fix de 8.6, MATLAB devolverá como respuesta el 8. La función floor redondea x al entero más cercano hacia infinito negativo. Si hacemos floor de menos 8.6, MATLAB devolverá menos 9, que es el entero más cercano al infinito negativo. En cambio, la función ceil redondea x al entero más cercano al infinito positivo. Si ahora hacemos ceil de menos 8.6, me devolverá menos 8, que es el entero más cercano al infinito positivo. Veamos algunas funciones muy útiles para matemática discreta. La función GCD, cuyos argumentos son x e y, encuentra el máximo común denominador de x e y. Si hacemos GCD de 10 y 15, el máximo común denominador será, por supuesto, 5. La función LCM de los argumentos x e y encuentra el mínimo común múltiplo de ambos números. LCM, por ejemplo, de 2 y 5 será 10. La función RATS representa a x como una fracción. Si aplicamos RATS, por ejemplo, de 2.4, MATLAB me devolverá la fracción correspondiente, que es 12 sobre 5. La función factorial encuentra el factorial de un número. Si aplicamos factorial de 6, MATLAB me va a arrojar el resultado de 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, cuyo resultado es 720. Y finalmente la función primes encuentra todos los números primos menores que el argumento. Por ejemplo, primes de 10 me arroja el 2, el 3, el 5 y el 7, que son todos los números primos menores a 10. Veamos ahora algunas funciones muy utilizadas en la ingeniería, que son las funciones trigonométricas. La función sin encuentra el seno de x cuando x se expresa en radianes. Si hacemos sin de 0, por supuesto MATLAB me devolverá como respuesta el seno de 0 radianes, que es 0. Para la función cos es parecido al caso anterior, pero ahora MATLAB me devolverá el coseno cuando el argumento se encuentra en radianes. Si hacemos, por ejemplo, coseno de pi radianes, MATLAB me devolverá el menos 1. La función tangente es similar a los dos casos anteriores, encuentra la tangente del argumento cuando el argumento se expresa en radianes. También tenemos funciones de arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Para el arcoseno la función es a sin, que encuentra el arcoseno del argumento y devuelve el ángulo correspondiente en radianes. Si hacemos a sin de menos 1, MATLAB me devolverá el ángulo correspondiente en radianes. También tenemos las funciones hiperbólicas, seno hiperbólico, el coseno hiperbólico y también el arcoseno hiperbólico y el arcocoseno hiperbólico, entre otras funciones hiperbólicas, que las pueden encontrar
en la ayuda de MATLAB. Ahora, ¿qué sucede si no queremos trabajar en radianes sino en grados? Cuando los ángulos se encuentran en grados y no los quiero convertir a radianes, puedo utilizar las funciones internas de MATLAB que trabajan con grados. En el caso del seno, la función sin d encuentra el seno del argumento cuando éste se expresa en grados. Si hacemos sin d de 45, esto me va a arrojar el seno de 45 grados, que es 0,707. Para el coseno es cos d, para la tangente es tan d. Son las mismas funciones, pero se le agrega una d al final. Y lo mismo sucede con el arcoseno, el arcocoseno, el arcotangente, entre otras muchas funciones trigonométricas. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo utilizar estas expresiones que venimos viendo en la clase. En los cálculos de física y de ingeniería generalmente es necesario encontrar un vector resultante y el caso clásico es la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En este ejemplo tenemos un globo aerostático en el cual se aplican tres fuerzas distintas. La fuerza de gravedad que va hacia abajo, la fuerza de flotabilidad que lo empuja hacia arriba y el viento que lo empuja de costado con un determinado ángulo con respecto a la horizontal. El abordaje clásico de este problema es descomponer los distintos vectores en sus componentes x y en sus componentes y, hacer la sumatoria de las fuerzas en componentes x y luego las fuerzas en componente y calcular el módulo de la fuerza total en x y la fuerza total en y. De esta forma puedo determinar el módulo de la fuerza resultante y también el ángulo de inclinación. En este caso particular, la fuerza correspondiente a la gravedad, que es el peso, vale 100 newton y está aplicado hacia abajo, es decir, tiene un ángulo de menos 90 con respecto al eje x positivo. La fuerza boyante o de flotabilidad vale 200 newton y está aplicada hacia arriba y por supuesto su ángulo con respecto al eje x positivo vale 90 grados. Y finalmente la fuerza del viento vale 50 newton y está inclinado en un ángulo de más 30 grados con respecto a la horizontal en el eje x positivo. Vamos a resolver este ejercicio utilizando MATLAB y por supuesto dándole un tratamiento matricial al problema. Vamos a crear un nuevo script. New file, script. Vamos a hacer cálculo fuerza resultante. Vamos a abrir el script y vamos a ir escribiendo los comandos. Primero que nada vamos a crear una matriz fila o un vector con los módulos de las distintas fuerzas, que eran 100, 200 y 50. Le vamos a dar punto y coma para que no me aparezca esta operación en la ventana de comandos. Y ahora vamos a crear otra matriz con los ángulos, que eran menos 90, 90 y 30 positivo. Punto y coma. Y ahora vamos a hacer el cálculo de las fuerzas en x, haciendo el producto elemento por elemento de la matriz F, punto asterisco para hacer el producto elemento por elemento, multiplicado por el coseno en grados, por eso cos d, de la matriz con los ángulos. Es decir, con esta operación yo hago el primer elemento de la matriz fuerza, es decir, 100 newton, multiplicado por el coseno del primer elemento de la matriz ángulo, que es menos 90 grados, obteniendo así la fuerza descompuesta en la componente x. Luego agarro el segundo elemento de la matriz fuerza y la multiplico por el coseno del segundo elemento de la matriz ángulo y así sucesivamente voy descomponiendo todas las fuerzas en su coordenada x. Ahora lo que voy a hacer es la sumatoria de todas esas fuerzas en x. Le voy a llamar fx total. Y le voy a aplicar la función suma de, por supuesto, la matriz f de x. Ahora voy a calcular las componentes en y. Voy a hacer algo parecido. F punto asterisco de sin d para calcular el seno
de los ángulos. Recuerden, la D es cuando trabajábamos con los ángulos en grados. De, por supuesto, la matriz ángulos. Ahora voy a hacer la sumatoria, FI total, suma de FI. Y ahora para calcular el módulo del vector, lo voy a alojar en la variable módulo de f, voy a hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es decir, voy a aplicar Pitágoras. Voy a hacer fx total al cuadrado, lo vamos a poner entre paréntesis, más fi total también al cuadrado, y a la suma de estos dos cuadrados le vamos a aplicar la función sqrt y entre paréntesis los dos. No le voy a poner punto y coma porque quiero que me aparezca en la ventana de comandos este valor. Y ahora voy a calcular el ángulo de la fuerza haciendo el arco tangente en grados de fi total dividido fx total. Fíjense que en estas dos últimas líneas me aparece a la derecha aquí dos líneas en naranja. Eso es porque no puse el punto y coma al final y me está avisando que van a aparecer estos cálculos en la ventana de comandos. Esto lo vamos a guardar y vamos a correr el script. Y así MATLAB me calcula el módulo de la fuerza resultante y el ángulo en grados con respecto a la horizontal.